Bueno, pues muy buenas tardes, chicos de estadística. Ya hemos quedado hoy de vernos 5:30 para recuperar la clase que por ahí habíamos traído atorada, sobre todo con Giovanni, porque ya Alfred se emparejó para el tema de ver ya tablas de frecuencia, pero ahora ya vamos a ver tablas de frecuencia en intervalos, es decir, tablas de frecuencias agrupadas pero como lo dice el título, ¿no? En intervalos, ¿no? Entonces, se le conoce como tablas de frecuencia, frecuencia acumulada, ¿no? Porque acuérdense que la tabla de frecuencia simple es que yo voy a ordenar mis datos de la encuesta que yo tenga, de mis datos que han sido observados o que van a ser el estudio de la investigación, los ordeno y empiezo a calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Pero ya para esta tabla de frecuencia ya es más estructurado, ya vamos a poner límites superiores, límites inferiores, y los vamos a ir agrupando en intervalos. Entonces ya requiere un esfuerzo mayor de su parte y además ya tiene más estructura. Esto es simplemente y sencillamente para tener una presentación más ordenada, más profesional con nuestros jefes, con en una clase, en nuestro negocio, para lo que queramos utilizarlo, siempre y cuando obviamente el objetivo sea mostrar unos datos, cómo están integrados y sus distintas frecuencias, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos arrancando viendo el video, ya sabes que tú tienes que ir viendo la grabación, que tienes que ir trabajando en tu cuaderno, porque es la única forma que podamos ir practicando, ¿vale? Entonces, voy a correr el video, porque hay que a diferencia de la tabla de frecuencia simple que les decía, que es simplemente empezar y ordenar los datos que tenemos, aquí no, aquí tenemos que encontrar, empezar a calcular el rango y otras cosas que vamos a ir viendo ahorita Una tabla de conforme frecuencia va el video. agrupada. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos que, digámoslo así, que corresponden a las edades de unos amigos, supongamos. Entonces vamos a hacer la tabla. Para esto pues debemos hablar de varias cositas. Primera, vamos Bueno, chicos, los datos que estamos ahí en pantalla, como comenta el profesor del video, son los datos de las edades de un grupo de personas, ¿no? Entonces vamos a trabajar con grupos de edades y vamos a encontrar, vamos a darle orden y vamos a encontrar las frecuencias que ustedes ya ubican perfectamente, pero que en una tabla ya más estructurada, algunos cálculos van a variar, ¿no? Algunas operaciones para encontrar las frecuencias. Y como vamos a ver ahorita, primero vamos a encontrar lo siguiente. a hablar del rango, que el rango es la diferencia entre la X máxima y la X mínima, que ya me voy a hacer entender un poquito más. Acuérdense, chicos, lo primero que hay que calcular es el rango. Habíamos quedado la clase pasada que nosotros, con la materia conmigo, la X iba a representar datos. Tú lo anotaste en tu cuaderno. Entonces, ¿qué nos está diciendo la fórmula? Que tenemos que tomar nuestro dato mayor o máximo y le vamos a restar nuestro dato menor o mínimo, ¿no? Que eso es lo que nos está pidiendo la fórmula y eso es justamente lo que va a pasar a continuación. ¿Qué quiere decir X máxima? Acordémonos que X quiere decir dato, entonces es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso, nosotros observamos el dato más pequeño es el número 13 y el dato más grande es el número 22. Entonces aquí lo que hacemos es a ¿Y si pruebas a hacer unos tacos estilo gobernador? Esta Cuaresmagui es momento de hacer platillos. 22 le quitamos el primer dato que era 13, 22 menos 13 y eso nos da 9. Les voy a colocar aquí un resumen. Ok, chicos, entonces lo primero que hay que calcular para empezar a hacer nuestra tabla de frecuencias en intervalos, ya sabes, tengo que ir directo a calcular el rango, ¿vale? Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir el rango. Y es, tomo mi dato mayor, le voy a restar mi dato menor y obviamente me va a dar un número que cual tengo que ir anotando como tú quedas en tu cuaderno, en este caso para la exposición del video, lo está agrupando en el lado izquierdo de la pantalla. Primero siempre tenemos que hallar el rango. Segundo, tenemos que hallar el número de intervalos. Y tercero,
tenemos que hallar la amplitud que se da con la letra A o con la letra I en algunos libros. Yo la voy a coger como A, pues por reconocer que es amplitud, y la K es el número de intervalos. Entonces, voy a ir explicando lo siguiente. El rango no lo puedo explicar mucho, simplemente es el número mayor menos el número menor. El número de intervalos, voy a colocar aquí, intervalos. ¿Qué quiere? Pues jóvenes, ustedes tienen que anotar el número 9 en rango, ¿vale? Lo que procede a continuación es calcular el número de intervalos con los cuales vamos a trabajar y para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento que vamos a ver en el video. Quiere decir, el número de intervalos es el número de casillas que tengo que hacerle a la tabla. O sea, nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Ya ahorita vamos mirando qué títulos. Y el número de intervalos es el número de casillas que yo tengo que hacer hacia abajo. Entonces aquí una casilla, dos casillas. Supongamos que me da el número 6. Entonces querría decir que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en esa tabla. Entonces este número es el número de intervalos. Y por último deberíamos hacer la amplitud, que la amplitud es lo grande que es cada intervalo, y ya ahorita lo explico un poco más detenidamente. Entonces ya hicimos el primer paso, vamos a hacer el segundo, hallar cuántos intervalos tenemos que colocar en la tabla. Para esto hay muchas formas, por ejemplo, en el ejercicio mismo nos pueden decir, haga una tabla de frecuencias con 6 intervalos. Entonces este paso ya nos lo podríamos saltar porque ya conocemos el número de intervalos. O también nos podrían decir, halle el intervalo con la fórmula tal. En este caso yo voy a utilizar para encontrar el número de intervalos la regla de Sturges, que es la regla más usada para encontrar el número de intervalos. La verdad, si yo quisiera decir voy a hacer 5 intervalos, se puede, o yo voy a hacer 7 intervalos, eso se puede, pero ya hay una regla que es esta, que es, como les digo, es la más usada para encontrar cuántos intervalos debo hacer para que me quede la tabla un poco mejor. La regla de Sturges, ¿qué dice? Que para encontrar el número de intervalos lo que debo hacer es la siguiente operación: 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo único que deberíamos mirar es que el número de datos pues son los datos que tenemos. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 datos. O sea que aquí en el lugar de la n, que es el número de datos, coloco el número 20. Esta operación la hacemos en la calculadora, entonces oprimimos 1 más. Bueno chicos, antes de ver eso, como comenta el profesor en el video, le vamos a agregar un punto más. Para sacar, recuerden, estamos trabajando con una tabla de frecuencias agrupadas en intervalos, ¿no? Entonces, como él dibujaba en el costado derecho, vamos a hacer la misma tablita que hiciste en la tabla de frecuencia simple, nada más que en lugar de la de tabla de frecuencia simple en la primera columna, pasamos los datos directamente a la primera columna. En esta no, en esta vamos a poner las casillas o los intervalos por los cuales voy a organizar mis datos, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que conocer es el rango. Ya lo platicamos. Y ahorita vamos a ver cómo va a tener, qué funcionalidad tiene el rango, ¿sale? Entonces, resto mi dato mayor menos mi dato menor. Ya que hice eso, lo anoto. El segundo paso es que tengo que calcular mi número de intervalos, mi número de casillas, ¿no? Y en este caso, chicos, vamos a aprender que el número de casillas se va a calcular mediante una operación que es la que está en pantalla, ¿no? 1 más 3.322 logaritmo 20. ¿Por qué puso 20 el maestro? Porque son 20 datos. A 20 personas se les preguntó su edad. Entonces tenemos que poner el número de personas a las cuales estamos investigando. Esa es la primera, ¿no? La fórmula. Ahora, tienes que estar muy atento. Hay dos cosas bien sencillas. La primera es que este paso, como dice el maestro, se puede omitir completamente cuando en el libro, cuando yo como maestro, en el propio ejercicio, nos arrojen una cantidad ya de intervalos. O sea, ya no le podemos jugar. Si tú te encuentras en un libro, en una operación, y te dicen, quiero que trabajes con 6 intervalos, pues tendremos que trabajar
con 6 intervalos, ¿no? Entonces, eso ya es una cuestión que puede darse así. La segunda es que tú mismo estableces los números de intervalos, ¿vale? Tú mismo puedes decir, yo voy a trabajar con intervalos de 5, intervalos de 4, entonces tú tendrás que calcular la amplitud, que es lo que vamos a ver en el tercer paso, calculas tú la amplitud que necesitas para que tengas los 5 intervalos. Ahora, como todo, chicos, si te dan el dato, si yo te doy el dato, es porque muy seguramente el maestro, el libro, ya analizaron que con ese número de intervalos vas a poder proceder a hacer todo, ¿sale? Y que todo quede cuadre como debe de ser. Entonces, por eso no puedes estar tranquilo. Cuando tú decides cuántos intervalos vas a trabajar, sí tienes que calcularle bien, observar tu número de intervalos y medir tu amplitud. Por eso es que yo te recomiendo que esta última opción no la lleves a cabo y mejor uses la regla de Sturges, porque por medio de la regla de Sturges es un método matemático, por medio de una fórmula, que ya nos va a dar el dato matemáticamente hablando más exacto para el número de intervalos que tenemos que manejar. Entonces yo te diría, a menos que el maestro, el libro, te dé número de intervalos, ahí lo tienes que respetar. Pero si no, tú usa la regla de Sturges y calcula tu número de intervalos. La fórmula está ahí, es 1 más 3.322 y el logaritmo de 20, ya te dije por qué, porque hubo 20 personas a las que le preguntamos sus edades, ¿no? Entonces, voy a continuar con el video. Observa cómo hace el cálculo con la calculadora, porque obviamente así lo vas a requerir tú hacer. 3,22, luego la tecla logaritmo, el número 20, oprimimos igual y en la calculadora nos da que el número de intervalos es 5,32. Obviamente, como es el número de casillas, yo no puedo hacer 5,32. A ver, chicos, aquí lo que va a explicar el profesor algo es muy sencillo. No puede haber intervalos en uno de casillas con punto y cacho. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a redondear el número. Ahora, en estadística, como alguna vez les platiqué cuando iniciamos este curso, la estadística no es aritmética. La estadística no es parte de las matemáticas. Usa las matemáticas como su instrumento para llevar a cabo todas sus metodologías. Entonces, en este caso, si te das cuenta, tienes 5.32 que ya salió por medio de la regla de Sturges, y tú vas a decidir si lo subes si lo bajas a 5 o lo puedes subir a 6, ¿sale? No es como matemáticas, la aritmética te diría 5.32, inmediatamente tú dirías, no, pues lo tengo que bajar a 5, porque es 5.3, ¿no? A partir del 5.5 ya podría pensar en subirlo. No pienses así matemáticamente en ese sentido. Aquí en estadística puedes jugar. Te dio 5 puntos y algo, eso sí es, si no te da entero, te dio 5 puntos y algo, puedes o bajarlo al 5 o subirlo a 6. Pero ya es una cuestión que tú al final del día vas a decidir. ¿Cuál es mi recomendación? Que trabajes con nones. Siempre es más cómodo trabajar con intervalos nones, ¿vale? Y no trabajes con intervalos pares. Es mi recomendación. Ahora, que puedes trabajar con intervalos pares, que ya los conozco, y va a llegar un momento que digan, no, es que me dijeron que nunca manejara intervalos pares, y no, en realidad los puedes usar. Es una recomendación que es más fácil, es más factible, es más cómodo trabajar con intervalos nones, pero tú estás en la total libertad de hacerlo, ¿vale? Entonces, voy a adelantar un poquito el video, porque ya expliqué esta parte, que de hecho es mucho lo que dice el maestro. De hecho, si te das cuenta, él pone otro ejemplo arribita, que le pone 6.32 y lo está subiendo así, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor trabajar con nones. Déjenlo así, va adelantando. Entonces ya lo que él hizo es que tenemos un rango de 9. Si te das cuenta, ya anotamos aquí el intervalo en 5, lo bajo a 5, ¿ves? No lo subió a 6, lo bajo a 5 para trabajar con nones. Y para calcular la amplitud de los intervalos, pues es una división entre el número entre lo que me salió de rango
entre lo que me salió el número de intervalos, ¿vale? Entonces, déjenme regresar un poquito, hago la operación y me va a dar, no le alcanzo, ahí está, 9 entre 5 me da 1.8, ¿sale? De igual manera no puedo trabajar en amplitud del intervalo con decimales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues convertirlo a número entero. Entonces voy a usar, en este caso, pues me voy a agarrar el 2. Aquí no es como el tema de número de intervalos. Aquí pues sí es una división y como tal, pues obtenemos un número y ya podemos guiarnos ahí sí por los decimales. En este caso es 1.8, lo subo a 2, ¿vale? Porque es lo más cercano en esta situación. Eso es lo que va a hacer el profe. Y acá, si se dan cuenta, ahorita aquí ya formó la tabla. No ha modificado esto, pero lo va a subir a 2, esperen un tantito. Y bueno, esta es la tabla de frecuencias ya como debe ser para la tabla de frecuencias en intervalos. Si ustedes lo ven en pantalla, chicos, al final del día tenemos ahí que es una tabla con la primera columna que van a llevar las clases, así se van a llevar a 15 clases. La X ahí va a ser, no va a ser el número de datos. Ahorita explicamos qué va a ser eso con el video para que tú lo puedas ubicar, ¿no? Luego la F, que esa sí ya la vimos, perfectamente te ubicas con eso. La FR también lo ubicas, que es la frecuencia relativa, la F es la frecuencia absoluta, ¿no? Ya ubicas frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y la F mayúscula vimos la vez pasada que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y la X va a ser el punto medio de las clases, ¿no? Ese es, la X aquí va a ser el punto medio de las clases, el valor del medio, ¿no? El promedio, pues, de eso, ¿no? Entonces, es lo que hay que hacer. Me gustaría dejar aquí el tema de estadística para el viernes sí ya meternos de lleno al tema de revisar cómo vamos a ir calculando el punto medio, como les decía, de las clases, cómo vamos a calcular la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, porque hay una variación con respecto a la tabla de datos simples, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a dejar, entonces, recapitulando, jóvenes. Al momento que voy a armar una tabla, en el momento en que voy a armar una tabla de frecuencias en intervalos o datos agrupados, lo que tenemos que hacer en primer lugar es calcular el rango. ¿Por qué? Porque lo voy a usar para calcular la amplitud del intervalo, no se les olvide, ¿vale? Entonces, voy a usar el rango, luego voy a calcular la K, que es la amplitud, que es el número de intervalos. Ya vimos, acabamos de ver ahorita en el video, la fórmula. Acuérdate que hay 3 cosas que puedes hacer con el número de intervalos. 1, te lo puede asignar tu maestro, y cuando lo asigna el maestro el libro de ejercicios, no hay poder que te pueda hacer mover el número de intervalos. Número 2, tú puedes asignar el número de intervalos, pero nada más que tienes que tener cuidado de que todo cuadre para que puedas organizar la tabla de frecuencias. Y la tercera, que es la que yo te recomiendo, cuando no tienes o no te han asignado el número de intervalos, haz la regla de Sturges, que ya la acabamos de ver, y te va a sacar el número de intervalos. Recuerda que es mejor trabajar con intervalos nones y no pares. Entonces, si te sale 5.1, lo puedes bajar a 5, ¿sale? Si te sale 5.8, lo puedes bajar a 5. No es como aritmética, como yo te explicaba. Lo importante es que te puedas trabajar con nones. Oiga, maestro, entonces no puedo trabajar con pares. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es más práctico trabajar con nones. Si tú quieres del 5.7 subirlo a 6 y trabajar con intervalos de 6, estás en tu derecho. Es una recomendación que hacemos los que nos dedicamos a esta parte de la estadística, ¿no? Usa intervalos nones. Y por último, acuérdate que vamos a calcular la amplitud del intervalo y vamos a usar una división que es el rango entre número de intervalos, en este caso nos dio 1.8,
Recuerda, aunque en el video no se ha modificado eso, se va a modificar y vamos a subirlo a 2, en este caso, para trabajar. Entonces, si te das cuenta, lo que sigue después de que te calcular el rango, número de intervalos y la amplitud del intervalo, con los 20 datos de las edades que tengo que preguntamos, hay que construir la tabla de frecuencia que tú ya estás familiarizado con por lo menos los últimos 3 columnas, porque ya lo vimos en la clase pasada. La primera va a cambiar porque vamos a poner las clases o intervalos, como le quieras poner por arriba. Acuérdate que la X la vamos a ver el viernes, pero es el punto medio de las clases. Pero ya lo vamos a ver con más profundidad el siguiente viernes. Y la frecuencia absoluta, que es la F minúscula sola, tú ya lo sabes qué es. La FR, que es la frecuencia relativa, ya sabes qué es porque ya lo calculamos. Y la F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, que tú también ya lo sabes porque ya lo calculamos. ¿Vale? Entonces vamos a dejar hoy la clase ahí para esperar el siguiente viernes. ¿Y qué vamos a hacer el siguiente viernes? Pues llenar la tabla, ¿no? Vamos a llenar la tabla y vamos a calcular lo necesario, ¿vale? Entonces, pues muy buenas tardes, chicos. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde en su clase de estadística. Por favor, vean el video, ¿vale? Muchas gracias.